Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. El efecto combinado del colapso de la renta petrolera, el endurecimiento de las sanciones y el impacto económico del COVID ha obligado al Ejecutivo Nacional a activar válvulas de escape para aliviar la presión económica y social. Un gobierno sin capacidad financiera para sostener el modelo nacionalista y estatista ha dado rienda suelta a la apertura comercial, desregulación y liberalización económica, dolarización, privatización y apertura a la inversión extranjera. Son las nuevas tendencias que se asoman en la economía venezolana y que pudieran consolidarse y llegar a ser irreversibles. Son cambios en la política económica que crean otro ambiente para el emprendimiento y la iniciativa privada. Quien no los perciba, debido al ruido de la diatriba política, se quedará al margen de las oportunidades de negocio e inversión que empiezan a aparecer en Venezuela. En este abandono del modelo nacionalista y estatista ha jugado un papel muy importante la presión de los inversionistas privados extranjeros que están dispuestos a correr los riesgos de hacer negocios en un país sancionado, pero en un contexto de apertura comercial y liberalización económica. Para hablar sobre la apertura comercial, desregulación, liberalización, dolarización, privatización, apertura a la inversión extranjera y otras tendencias que comienzan a observarse en Venezuela, en esta nueva entrega de la serie 10 conversaciones estelares con 10 de los mejores economistas de Venezuela, hemos invitado al destacado economista Asdrúbal Oliveros, socio director de Ecoanalítica, profesor en la UCAF y en la UCB, conferencista internacional, articulista permanente en medios y revistas especializados, director externo de importantes compañías del país y consultor para Venezuela del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento. Gracias, Asdrúbal, por aceptar nuestra invitación. Te damos nuestra más cordial bienvenida y para rendir el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. La dolarización transaccional ha sido forzada por la hiperinflación que disolvió el poder de compra de los billetes y obligó a sustituirlos por la divisa estadounidense. Para no trancar el mercado interno por falta de medios de pago, el Ejecutivo ha permitido el uso de divisas en las transacciones locales, práctica que antes era perseguida y penalizada. A su vez, la dolarización transaccional presiona la dolarización de los servicios financieros para que este creciente circulante en divisas se pueda canalizar hacia el financiamiento de la producción y el consumo. Asdrúbal, en los estudios que tú has dirigido a lo largo y ancho del territorio nacional, han verificado un creciente proceso de dolarización transaccional. ¿Cuáles son las ciudades o regiones del país donde la dolarización tiene la mayor cobertura y profundidad? ¿Cómo evoluciona la dolarización financiera? ¿Por qué no avanza a la misma velocidad que la transaccional? Aunque nunca llegue a ser una medida oficial, ¿crees que la dolarización llegó para quedarse? Gracias, Víctor, por la invitación. Nosotros ya hemos realizado 7 estudios de dolarización en Venezuela y te puedo señalar que el crecimiento ha sido sostenido. Hemos revisado la dolarización en las 10 principales ciudades del país. En el primer estudio, el promedio de pagos en divisas se ubicó en 40% del total de pagos, y para el último estudio que hicimos en marzo, ese total de pagos en divisas alcanza el 67%. O sea que tenemos un crecimiento sostenido entre 2018 y 2021. Las ciudades donde el avance es bastante agresivo es San Cristóbal, con una particularidad que allí manda el peso, Margarita, Maracaibo y Lecherías. Caracas se ubica en alrededor del 60%, pero estas 4 ciudades que te he mencionado antes están por encima del 90% de pagos en divisas.
Estamos pasando pues de un proceso de dolarización transaccional a un proceso de dolarización financiera incipiente, incorporando a los bancos que están ofreciendo ya cuentas en divisas. El avance es muy lento, en parte porque el regulador tiene desconfianza. Yo creo que porque pierde grados de libertad en la política económica, en la política monetaria. Creo que hace falta un marco de acción mucho más expedito, mucho mejor elaborado para un ecosistema de pagos utilizando el dólar u otras divisas a través de los bancos. Y lamentablemente pues hay todavía por parte de los reguladores hay resistencias, hay digamos una comprensión bastante parcial del tema y no se avanza mucho más. Sin embargo, yo creo que ese proceso va a terminar ocurriendo más temprano que tarde. Si bien yo no veo una dolarización formal al estilo de Ecuador en Venezuela, sí creo que ya la dolarización llegó para quedarse, está muy avanzada, ya la mayoría de los depósitos en dólares son mayores a los depósitos en bolívares, el universo de transacciones y la liquidez en dólares también supera con creces la liquidez en bolívares, así que creo que es un proceso que va a ser muy pero muy difícil de revertir y que se está convirtiendo en un ancla de los precios en Venezuela. Para compensar la escasez causada por la reducción en un 80% del tamaño de la economía venezolana y poder contener la hiperinflación, el gobierno abrió el mercado interno a toda clase de importaciones sin arancel. Ha exonerado una amplia gama de códigos arancelarios del pago de impuestos de importación que, adicionalmente, en condiciones de apreciación del tipo de cambio, compiten ventajosamente con la producción nacional y hacen mucho más lucrativo importar que producir. Así vemos cómo bodegones, supermercados, tiendas de electrodomésticos y agencias de automóviles proliferan a lo largo y ancho del territorio nacional. Asdrúbal, ¿cuál es el impacto que tiene la apertura comercial sobre la producción nacional y sobre el nivel de precios? ¿Cuáles sectores pierden y cuáles otros salen ganando? ¿Cuáles cambios identificas en la estructura económica de Venezuela y en la conformación del PIB? Los cambios que han ocurrido a nivel del comercio incluso exterior con las importaciones, han tenido una incidencia importante en los precios, en la disponibilidad de productos. A eso también hay que agregarle una política mucho más relajada respecto a los controles, tanto de precios como de cambio. Si bien estos no han sido derogados en su totalidad, el gobierno se ha olvidado de su aplicación. Eso le ha dado pues un oxígeno a varios sectores en la economía, principalmente sectores comerciales. Y dado la sobrevaluación que tiene nuestra moneda, es decir, un tipo de cambio que crece a un ritmo más lento del que crecen los costos internos o la inflación, los productos importados son mucho más baratos que los productos locales y esto contribuye obviamente en la estrategia de contener los precios o de evitar que el ciclo hiperinflacionario se desborde, ¿no? Entonces creo que hay que entender también la política comercial como una política de contención de los precios. También hay que entenderla en el marco de la situación de servicios públicos y sobre todo el problema de la electricidad en Venezuela, que impide una mayor expansión de la actividad productiva, de la actividad manufacturera, y la única manera que tienes para compensar un poco los niveles de inventario es permitiendo una entrada de productos importados, amén de que también es una fuente importante de negocio. En ese esquema, obviamente, los sectores que han ganado son principalmente el comercio, sobre todo el comercio minorista, el sector importador, también servicios profesionales se ha beneficiado un poco por la dinámica de la dolarización, la informalidad, y en términos de sectores específicos nosotros hemos identificado algunos sectores que han mostrado leves
débiles pero leves signos de recuperación, como lo es el caso de alimento, cuidado personal, el sector salud, tanto producción de medicamentos como servicios ligados a la salud, tecnología, telecom, el comercio minorista y el retail. Esos sectores son los que se están dando. Esos sectores obviamente vienen ganando un mayor peso en el PIB, junto con la economía negra, que también se ha convertido pues en un sector clave dentro de esta dinámica económica, y está perdiendo espacio el sector de la manufactura, construcción, la banca, incluso el sector petrolero. La mala gestión y la corrupción se combinaron para dar al traste con las empresas manufactureras y de servicios en manos del gobierno. Las sanciones económicas han sido un agravante, toda vez que se extienden a proveedores internacionales con intereses en territorio estadounidense que no pueden hacer negocios con empresas del gobierno venezolano porque serían sancionados. Esto agrava la crisis de los servicios de agua potable, gas doméstico, electricidad, telecomunicaciones y otras empresas públicas. Para evadir las sanciones, se plantea entonces la privatización de estas empresas para que tengan un mayor margen de maniobra en los mercados si están en manos privadas. Asdrúbal, así como has monitoreado la dolarización en Venezuela, ¿has hecho seguimiento al proceso de privatización en marcha? ¿Dónde ha avanzado? ¿Cuáles son las empresas y sectores de los que el gobierno quiere salir y cuáles son aquellos que despiertan más interés para el capital privado? Esta pregunta es bien difícil, es bien compleja, porque todo el proceso de manejo de empresas públicas y posibles traspasos de activos o cooperación con el sector privado, tanto nacional como internacional, se ha hecho de forma muy opaca, poco transparente, no hay mucha información, no hay rendición de cuentas, así que hacerle seguimiento a ese proceso ha sido muy difícil. Nosotros tenemos conocimiento que en algunos sectores ligados sobre todo a la minería, al sector energético con el petróleo a la cabeza, a ciertos sectores ligados a la petroquímica y al sector agroalimentario, el gobierno ha entregado control de estas empresas, aunque siguen siendo propiedad del Estado, pero el control, la gestión, tanto operativa como financiera, se la ha pasado al sector privado. Es una lástima que esto no se haga de una forma más transparente, mucho más ordenada y con un marco legal mucho más sólido, que se convierta no solamente en un atractivo para potenciales inversionistas, sino que también la sociedad y el país tenga conocimiento de estos cambios que tienen que darse en el marco de una reestructuración general del Estado y de su rol dentro de la economía. En el caso de las empresas o de los sectores que pueden ser atractivos para el capital privado, hay que hacer, Víctor, una precisión importante, y es que si bien hay sectores que son atractivos para mucha gente, principalmente todo lo que está ligado a la energía, incluso metalmecánica, la petroquímica, minería, en sectores incluso ligados a los servicios financieros, también tecnología o telecomunicaciones. En un entorno de sanciones, en un entorno donde el respeto a la propiedad privada no está del todo garantizado, en un entorno incluso de confrontación política y donde incluso no está del todo claro quién es la cabeza, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, esto genera inhibición por parte de potenciales inversionistas. Entonces yo creo que los atractivos que pueden tener diferentes sectores para Venezuela, que los hay, se diluye en el marco de la problemática política que tiene el país. Tiene que darse un cambio, tiene que construirse acuerdos sólidos, sostenibles entre los actores políticos para poder entonces despertar y atraer capital de forma importante para Venezuela. Ni el gobierno ni PDVSA tienen recursos financieros suficientes para levantar la producción de petróleo y gas. Tampoco pueden reactivar las refinerías.
necesita de la inversión privada nacional y extranjera para reactivar estos sectores, cuya buena marcha es necesaria para el buen funcionamiento del resto de la economía. Asdrúbal, ¿crees que mientras el ingreso petrolero se mantenga bajo y las sanciones no se levanten, la apertura y liberalización económica se van a profundizar? Además del levantamiento de los controles de cambio y de precios, desregulación, dolarización y privatización, ¿cómo visualizas la apertura a la inversión extranjera en los próximos años? ¿Habrá mayor participación del capital privado en las empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco y en el arco minero del Orinoco? ¿Dónde veremos más inversión privada? Bueno, esta pregunta es una continuación de la anterior, ¿no? Yo creo que, pero me gustaría profundizar en un punto importante. Si hay un sector que no puede despegar con el actual régimen de sanciones, es el sector petrolero. Y no solamente el régimen de sanciones, sino también el régimen institucional, jurídico, legal en el que opera. Ambas cosas tienen que cambiar para que Venezuela pueda volver a atraer inversiones en este cambio, en un entorno donde además todo el sector está sufriendo transformaciones a nivel global por las preocupaciones crecientes que existen en el mundo respecto al cambio climático, a la problemática de la contaminación por este tipo de combustibles fósiles, e incluso los cambios que se están dando hacia energías más limpias. Venezuela tiene que insertarse en esa dinámica. Yo creo que en la medida que el gobierno opere en este marco bien restringido con las sanciones y de altísima confrontación política, y donde obviamente no gane legitimidad, va a seguir dando espacio al sector privado, porque es que el sector público está colapsado. Aparte, esto ocurre, a mi juicio, no necesariamente por un mea culpa o por un abandono del modelo o la creencia de que el modelo es erróneo, sino más bien es un elemento táctico donde ante el colapso del Estado, el gobierno no le queda de otra que apalancarse en el sector privado, quien es el que está produciendo, quien es el que está comercializando, quien es el que paga mejores sueldos y salarios, quien es el que importa, y eso por supuesto contribuye a que la situación económica no se deteriore, con lo cual el clima social tampoco se deteriora, y ahí gana el tema del gobierno. Sí creo que al final se entendió frente a este colapso del Estado que se tiene que dar espacio en el sector privado en diferentes sectores. Creo que hay actores dentro del gobierno que entienden este tema y están abiertos a eso, pero insisto, para que eso fluya, digamos, en una forma más directa, mucho más diáfana, tiene que darse un proceso de normalización en la dinámica política, y ojalá el marco que se está dando en México contribuya a eso, ¿no? Sectores claves como la minería, como el petróleo, como la petroquímica, como turismo, servicios financieros, telecomunicaciones, son infraestructura, son sectores donde la inversión privada, el capital privado puede contribuir y ayudar un poco a el crecimiento de Venezuela. Solo con una recuperación de la extracción de petróleo en torno a los 3 millones de barriles diarios y precios por encima de los $80 el barril, le devolverían al gobierno su capacidad para intervenir y controlar la economía, y ese escenario en el corto y mediano plazo está totalmente descartado. La cruda realidad ha forzado al gobierno a ser pragmático y abandonar ideologías y dogmas. Aflojar los controles y liberar la economía es crucial para la sobrevivencia política del gobierno. Si no respira la economía, el poder político se asfixia. Así lo ha entendido el régimen, cuyo pragmatismo apunta a preservar su modelo político de dominación hegemónica. Asdrúbal, ¿estamos en presencia de un proceso de chinización de la economía venezolana? ¿Crees que en los próximos años veremos un gobierno que ratifica su carácter socialista, pero en la economía termina de desmontar la política de controles e introduce cambios en el modelo de propiedad estatal? ¿Este proceso de liberalización y privatización
puede desembocar en una economía gobernada por los mecanismos del mercado que coexiste con un sistema político cada vez más autoritario? Es una pregunta, Víctor, interesante y compleja, ¿no? Yo no me atrevería necesariamente a llamar este proceso chinización, ¿no? Porque para mí tiene elementos más bien de algunos países africanos, elementos más asociados a Irán, más asociado probablemente a Nigeria, a Zimbabue, algunas repúblicas soviéticas, incluso en Nicaragua, que la propia China, ¿no? Sí creo que el gobierno está en una dinámica de cambio en la economía y donde entendió claramente que introducir estos cambios, fortalecer un sector privado que crezca a la sombra y al amparo del Estado, contribuye a su estabilidad en lo político. Y creo que eso explica un poco todo lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que en la medida que eso se profundice y que le reporte beneficios al gobierno, a sus cúpulas y a sus grupos de interés, va a continuar. También porque veo muy difícil que volvamos un poco al Estado como lo conocimos los venezolanos en los últimos 40 años. Ese Estado todopoderoso hoy no tiene viabilidad. Es muy difícil que vuelva, un poco por lo que ha ocurrido y por los cambios, insisto, que están ocurriendo en nuestro principal mercado asociado al petróleo. Entonces creo que el gobierno, más que construir un Estado hipertrofiado en la estructura económica, se va a centrar principalmente en un Estado con énfasis en el control social y le va a permitir dar de más espacio al sector privado, ¿no? Y la meta, por supuesto, no es entregar el poder. Ahora, lo que se aspira es que, más allá de lo que quiere el gobierno, es que Venezuela pueda nuevamente a construir acuerdos entre los diferentes actores políticos, a que iniciemos una ruta de reconstrucción, una ruta de alternabilidad democrática, y que por supuesto Venezuela pueda acceder a los recursos que demanda para levantarnos. En la actual coyuntura y en las condiciones actuales en las que se encuentra el gobierno, nosotros no vamos a poder acceder a eso, y la economía venezolana va a estar muy limitada en su capacidad de expansión. Es una economía que sí, probablemente deja de caer a como cayó en los últimos 8 años, pero cuya capacidad de crecer está seriamente afectada. Entonces necesitamos resolver el problema político para de alguna manera encauzar la situación económica hacia adelante. Hemos llegado al final de esta interesantísima conversación con el economista Asdrúbal Oliveros, socio director de Ecoanalítica, conferencista y consultor internacional, articulista en medios nacionales y revistas especializadas, profesor universitario, a quien agradecemos su importante contribución para analizar y comprender el estado actual de la economía venezolana. Gracias, estimado Asdrúbal, por haber aceptado nuestra invitación. Nos vemos en la próxima entrega de la serie 10 conversaciones estelares con 10 de los mejores economistas de Venezuela. Hasta entonces.